Nuevamente por acá, listos para platicar acerca de lo que es la culminación de esta Liga MX en su versión del torneo 2023. Así que, bueno, pues aquí estamos para comentar esto, lo que aconteció el día de ayer, ya con la parte de la final, que pues estaremos analizando y teniendo aquí una serie de intercambio de ideas. Así que damos la bienvenida a Javier Silva. ¿Cómo están? Buenas tardes, yo contento. Perfecto, pues ahorita vamos a hablar de ello. Muy bien. Carlos Gómez. Hola, buenas tardes. No, pues es un día espectacular. Ya hablaremos de ello al rato. Sí, ahorita hablaremos de ello. Y también a Jesús Cuevas, que bueno, ahorita se acaba de desconectar. Esperemos a que se vuelva a reinstalar ahí con su comodidad. Estimado Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes a todos. Aquí ya listos para comentar la tragedia de Chivas. Sí, platicaremos de eso y mucho más. Bueno, primero, antes que nada, el día de ayer se dio una final que tiene muchas aristas que valdría la pena comentar. Creo que uno de los asuntos medulares que se presentan, independientemente de las filias y las fobias de las camisetas que cada quien le vamos, cuando nosotros organizamos este canal y el de Somos Chivas, lo que me impulsó a hacerlo era precisamente pues, el buscar tener una identidad que contraste con lo que vemos en los medios de comunicación ordinarios. A mí me parece que la evolución de la televisión a las redes sociales es una transición que primero favoreció tener voces diversas, voces en donde no necesitamos nosotros que nadie nos invite a dar nuestro punto de vista, sino que tomamos nosotros ese derecho y esa atribución, y que pues lamentablemente lo que hemos visto en el caso de esa transición, que las televisoras buscando mantener su rating, que luego se convirtió en clics y en reproducciones, hemos visto la aparición de un sinnúmero de personajes que desde mi punto de vista aportan muy poco a la industria del fútbol. Hablo, por ejemplo, valga la redundancia, Álvaro Morales. Entendiendo que hubo personajes como José Ramón Fernández en su oportunidad, cuando se generó esa controversia entre TV Azteca y Televisa. Ese es el negocio de la industria de la televisión y del radio, pero que cuando ya lo vamos bajando y lo vamos aterrizando a lo que es la industria del fútbol, este vínculo que se tiene, pues a veces nos lleva a tener una serie de afirmaciones que lamentablemente, como aficionados, mucha gente lo compra, y que en ese sentido se empezó a especular no solamente de esta final, sino de todas las finales, siempre con una situación de un interrogante de por qué quiere alguien que sea campeón alguien, ¿no? Y se empiezan a construir historias que no tienen nada que ver con una realidad que el día de ayer fue expuesta de manera muy contundente. Incluso con los dos primeros goles de Chivas se hablaba de que como si se estuviera dejando ganar Tigres, en fin, una serie de aseveraciones que si algo le puede dañar al fútbol, y lo he dicho 1000 veces, es que se pueda comprobar lo que sí ha sucedido en Italia o lo que sí ha sucedido en España en materia de amaños, bueno, y en otras ligas, ¿no? No solamente en esas dos, pero los pongo como ejemplo para que más o menos la gente... Sí creo que el fútbol mexicano podemos tener intuición de que hay o ha existido corrupción. Lamentablemente no ha podido comprobarse con pesos y centavos, con excepción de lo que ha sido el manejo de los promotores en relación a los jugadores, que ahí la investigación que se tiene pues es contundente. La situación es que, primer punto, para mí, el hecho de que no importara quién gane las finales, lo importante es que el fútbol mantenga la pasión viva, entendiendo que no son las luchas que se presentan aquí, que digo, somos un país que inició con esta industria de la lucha libre, en donde sabemos que hay una serie de acuerdos preestablecidos. Eso no quiere decir que no puede existir el intento de compra de arbitraje, compra de jugadores, pero que eso se consolide ya en el hecho, hasta este momento no se ha podido comprobar. Tenemos amigos en común que han jugado en la primera división o en la segunda división, y ante preguntas expresas respecto a ello, nos han dicho que no existe tal, ¿no? O sea, esa es una situación. Entonces, esa es una parte que quiero iniciar,
porque todo lo demás atraviesa ya por un análisis de lo futbolístico, pero que el fútbol mexicano no va a poder avanzar si continuamos nosotros con un bajo nivel del debate, que pues entiendo yo que la gente aficionada, pues sobre todo las nuevas generaciones, se puedan comprar cualquier rollo, ¿no? Eso, pero esa es la televisión y esos son los medios alternativos que estamos consumiendo, esa es la realidad, porque no solamente es Álvaro Morales, ¿no? Vemos muchos perfiles de muchas páginas, incluso de Chivas, que yo estoy en desacuerdo cómo tratan de vender las noticias de Chivas poniendo mentiras, las famosas fake news. Creo que eso no abona y no ha abonado al desarrollo intelectual del aficionado para entender el fútbol desde una perspectiva diferente. Creo que se ha exagerado también, sería el segundo punto, en materia del análisis del arbitraje. El arbitraje per se nunca va a ser perfecto porque lo desarrollamos seres humanos. No importa si es el terreno de juego, no importa si es el... Las conjeturas que se sacan pueden ser, pues, millones, de acuerdo a cómo tenemos cada quien nuestra percepción, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y tan es así que si ustedes revisan el perfil de Twitter de Ramos Rizzo, ayer él ponía en tiempo, en el tiempo natural de cómo se iba presentando el partido, como acostumbra él a hacer su trabajo de análisis, que debió de haber sido expulsado Quiñones por haberle mentado la madre al juez de línea. Y ahí está, y se ve, ¿no? Que le dice tal cual, ¿no? Y que si debió haber sido expulsado Quiñones en el partido anterior con un balonazo que le tiró ahí a la banca. Entonces entra una situación de un árbitro que él sabe perfectamente que eso no va a ocurrir en una final. Y ese tipo de afirmaciones o de aseveraciones lo que permiten es que se genere un debate falso, porque ese debate falso pues, se alimenta muy bien en las redes sociales, pero no tiene ningún sustento debido a lo que es la aplicación de un reglamento y que ahí podríamos entrar en una discusión eterna y que no tiene ningún sentido. Entonces, desde el punto de vista de la parte administrativa del fútbol, del arbitraje, y luego ya viene la parte medular, y que la parte medular sí es, en este caso, lo futbolístico. Lo que acontece con Chivas, primero, que aquí en este canal, uno de los incrédulos de que pudiéramos llegar a una final, pues era yo, porque desde el principio anuncié que íbamos a estar entre el sexto y el octavo lugar, ¿no? Lo cual me sorprendió que llegamos al tercero y luego ir pasando las rondas. Eso me parece que pues es importante que la gente lo conozca. Y que quien creyó siempre en que Chivas podría hacer algo más fue Javier, siempre diciendo que tenía muchas posibilidades el equipo por el tipo de futbolistas y de juego que estaba llevando. Así es como se vive y se visualiza en un análisis frío antes de todas las competiciones. Pero Chivas demostró en los 3 juegos de liguilla una carencia de gol y además la incapacidad para poder detener al adversario, y siempre tuvimos el peligro encima de que nos anotaran goles, con Atlas que nos dejó vivir, con América que nos dejó vivir, y ayer que no nos dejaron vivir. Esa es la realidad. Todo lo demás, que si hubo una cruzazuleada o no, pues se queda desmantelado desde el punto de vista de que la realidad fue superada, o sea, se impuso a una situación que fue la constante. En este espacio, y principalmente en el Somos Chivas, siempre dije que el problema de Chivas es que en la parte defensiva tenemos un portero que jamás nos iba a dar un título de liga, o que no nos va a dar un título de liga, menos a que pudiera llegar a su perfección el Guacho. Y el caso del Pollo, que fue muy ovacionado, y que hay que reconocer que esos primeros 3 juegos, en donde él se hace de la titularidad, jugó al límite y de manera perfecta, pero que ayer volvió a cometer exactamente los mismos errores que siempre ha cometido jugando con Chivas. Porque en su posición, con una sola jugada, rompe las 20 que haga bien, porque nos cuestan goles. Y ayer no es que él fuera culpable del penal, pero sí cuando le gana la espalda Córdoba, que él trata de cubrir aparentemente la salida del Guacho, y el Guacho no se pone de acuerdo con él, y pues hacen el tercer gol, el segundo gol. El fútbol es de circunstancias en donde el penal le llega al equipo de Tigres en el mejor momento para ellos, y en el peor momento para Chivas, porque si vas pasando 10 minutos y llevas prácticamente controlado, entre comillas, el juego, pero ya te habían llegado pinche 1000 veces y había fallado de manera grosera el equipo de Tigres, pues yo no sé a qué se refiere la gente que teníamos controlado el pinche juego.
cuando uno desde la afición que le tenemos a Chivas veías cómo había fallado Tigres y que no había corrección porque ya no había nada que corregir, porque los mejores hombres, la mejor forma como tuvimos, pues estaba ahí presente. Entonces, la situación es que era una cuestión de tiempo, si no corríamos con la suerte suficiente que sí nos acompañó durante la temporada. Y eso, pues obviamente, sí era un aliado, ¿no? Como en el caso de Guiñac, que falló 2 o 3 jugadas a boca de gol y que no las pudo meter, y que sí, en alguna sí sacó el Guacho de manera muy eficiente un disparo a bocajarro, pero que la evidencia creo que es como aprendizaje para toda la gente que nos gusta el fútbol y que además lo vivimos y lo jugamos, es que el fútbol, en el momento indicado que se presenta una oportunidad de gol a favor o en contra, en ese momento eso puede marcar el derrotero del juego, ¿no? Entonces, yo sí creo que Tigres hizo lo necesario en tiempo y en forma y con toda su experiencia para poder ganar el juego, y así sucedió. Y desde luego, da mucha, bueno, es un cúmulo de emociones el ver que primero vas a los primeros 30 minutos ganando el juego 2-0 y luego vas viendo cómo se va dilapidando esa ventaja, ¿no? Y finalizo, ya para cederle la palabra, es la afirmación de que Paunovic pierde el partido, es una aseveración, me parece temeraria, que también quienes hemos dirigido equipos o quienes hemos jugado, sabemos que además la historia de los cambios recurrentes que él hizo siempre, y que ahí sí podríamos entrar a la discusión, siempre en el minuto 65-70 realizaba estas modificaciones, prácticamente siempre las mismas, y que le permitió llegar a 34 puntos con esos cambios. Yo nunca pensé que en el caso de Pavel Pérez, el chamaco ahora se cagara, y que todas las jugadas que intentó, todas las falló, y se empezó a poner nervioso, y ahí acabó. Y yo no puedo entender cómo un jugador como el Cone Brizuela, que se había perdido la final y el campeonato del 2017, siendo ya el veterano que es, fue incompetente para poder ofender, y además todos se van con la finta de Alexis y del Pocho, pero el Cone Brizuela debería de estar por encima de ellos dos futbolísticamente, porque es la persona que de más experiencia estaba en ese momento y que se supone que por eso todavía se seguía manteniendo o se sigue manteniendo en el equipo. Gran persona, buen profesional y todo, pero yo, antes de darle la responsabilidad, quizás sí por lo que se le paga a Alexis y al propio Pocho, alguien que ha vivido ya, no sé, 8 o 10 años en Chivas, como es el Cone, nunca asumió la responsabilidad que le correspondía, y ahí está. Entonces, ahí serían mis comentarios respecto a eso, y bueno, no sé quién quiera entrarle luego ahí está Javier. Sí, yo, porque fíjate que de los 3 temas que tocas, el primero, a los americanistas nos hace mucho sentido, porque como bien dices, se especula mucho, se dice mucho, y es lo que todos los equipos, todos, hacen cuando el América es campeón. Pero eso es histórico, porque dudan de Urrea, dudan de no sé quién, dudan de todo mundo cada vez que el América es campeón. Dudan de las televisoras, y no los estoy defendiendo, no estoy diciendo que no sea así. El negocio es muy canijo y yo no meto las manos al fuego por nadie. Pero lo que sí me llama la atención, y para bien, es que ahora se den cuenta que ese tema de las especulaciones daña al fútbol, porque América ha sido campeón 13 veces, ¿no? Como está registrado, y si tú platicas con alguien que no es americanista, te dice que los 13 los compró el América, ¿eh? O sea, no reconocen que el América en muchos de esos torneos fue un equipo superior a todos los demás. Incluso en aquella semifinal que nos echa también Chivas, el día de la bronca, el América había robado el torneo y Chivas nos echa en la semifinal. Y es cuando yo decía, bueno, si de veras comprara el América los campeonatos, pues ahí hubiera comprado otro, ¿no? Porque qué manera tan fea de perder. Yo creo que ese es el más doloroso en la época que yo he leído al América, que es toda mi vida, ese es el que más me ha dolido. Ese es en cuanto al tema de la especulación y de lo que hacen las televisoras, exactamente lo mismo que hicieron con Chivas. Ayer todo el día, antier, todo el día pasando especiales de las Chivas, de Jorge Vergara, de los campeonatos, entrevistando a jugadores, casi, igual que a Henry Martín, casi hacen una Rosa de Guadalupe ahí, güey, con
con la pasión que despiertan las Chivas. Eso es en el primer tema, y estoy de acuerdo contigo, la especulación daña al fútbol, y eso sería bueno que los aficionados que no son ni de América ni de Chivas, que hoy lo hicieron, pues también tomen conciencia, ¿no? Y que sepan aceptar cuando un equipo es superior que el suyo. Ese es en cuanto al tema de la especulación y de los arreglos y de todo esto que existe en nuestro fútbol. En cuanto al arbitraje, que es otro tema que también nos importa, yo estoy de acuerdo contigo. Ramos Riz ahora habla todo, de todo habla, de que se equivocaron aquí, de que se equivocaron allá, de que todos los árbitros son mensos, pero él hacía lo mismo cuando estaban cuando era árbitro. Está como Javier Alarcón, criticando que en las transmisiones meten muchos comerciales. Era lo mismo que se hacía cuando él estaba en Televisa. Y entonces caemos en eso, ¿no? Que en los jugadores, que cuando jugaban y cuando ocupaban un lugar importante en el fútbol, eran calladitos, hablo de los jugadores estrellas, pudiendo hacer algo por los compañeros, por los demás jugadores para mejorar sus condiciones. No me refiero a los top, porque esos güeyes ganan demasiado dinero. Me refiero a la gran mayoría de los jugadores en México que no tienen tanta oportunidad o que no ganan tanto dinero como los que conocemos, ¿no? Entonces siempre hablamos a toro pasado, y siempre cuando ya no me perjudica decir la verdad, entonces ahí voy de hocico. Y por último, y el que más nos importa, los que para eso fue hecho este programa, ¿no? Hablar del fútbol. Yo sí difiero un poco contigo, Mauricio, cuando dices que Paunovic no es responsable. Yo siempre he dicho, y alguna vez pregunté, que si en la escuela de técnicos les enseñaban en qué minuto hacer cambios, cómo hacer los cambios, es decir, hay una receta de cocina, y yo estoy en contra de eso, porque el fútbol, como bien comentas, es de circunstancias, es de saber leer lo que está sucediendo, lo que le está pasando incluso a tus jugadores. Hay técnicos, bueno, yo no conozco muchos técnicos que se atrevan a hacer un cambio antes de que acabe el primer tiempo si no es por lesión. Por ejemplo, me voy al América, en el partido que nos gana Chivas en el Azteca, el Cabecita iba mal, desde el minuto 10 te podías dar cuenta que el Cabecita iba mal. Por ahí del minuto 20 Cendejas, dices, puta, este güey hoy no viene. Y entonces es cuando yo digo que deberíamos tener técnicos que se atrevieran a dirigir realmente a su equipo, a tener variantes. Oye, güey, este hoy no viene, ahí tengo a Brian Rodríguez. Oye, no está Cendejas, pues meto a Leo Suárez. Es decir, que se atrevieran a salirse de la receta de cocina. Y eso yo creo que le pasó a Paunovic, porque hizo exactamente lo mismo que el Tano en el Azteca el día que nos gana Chivas. Es decir, vamos ganando, ya está peligrosón, voy a sacar a mis mejores delanteros, y ahorita voy al tema de Alexis, y meto defensas, vamos, Pavel Pérez defiende mejor que Alexis, entonces ahí va Pavel Pérez. Y no le salió, ¿no? Desgraciadamente para Chivas, pues no le salió porque le sacaron el partido de la bolsa. El tema de Alexis, aunque no esté en el máximo nivel, que es exactamente lo mismo que le pasó a Guiñac, falló goles que yo creo que hace 3 años los mete con los ojos cerrados, pero lo ves ayer, ¿y qué hizo Siboldi? Pues nunca lo sacas porque es uno de tus símbolos. Pues el hecho de que esté metido ahí en la cancha le da confianza a jugadores como Lainez, como Córdoba, que al final los entrevistaron y eso fue lo que dijeron, O sea, yo quiero ser como Guiñac. O sea, para eso sirven ese tipo de jugadores. Y por el lado de Chivas, pues viene el Paunovic y saca a Alexis Vega, que para mí es, ok, a lo mejor no está jugando bien, pero tienes a 2 jugadores marcándolo constantemente, por lo que saben lo peligroso que es, y ya con eso cumple una función para mí importante, para el esquema, aunque no ande fino. El Pocho para mí sigue, o sea, digo, no tuvo una liguilla como la que yo esperaba, pero para mí sigue siendo un jugadorazo el Pocho Guzmán. Y bueno, también Chivas pues padeció de lo mismo que padecemos en el América, su defensa, ¿no? Que Chiquete ayer no anduvo tan bien, el famoso Pollo Briseño, pues digamos que estiraron la liga hasta que reventó, porque la verdad se jugó muy buena liguilla. Tiva para mí muy buen jugador, de ese no tengo nada que agregar, pero sí porque desaparece, bueno, el Oso González estaba dando un buen partido, no sé si lo sacan porque se cansó,
Y el Nene Beltrán, otro de los que ayer me faltó, el Nene Beltrán no lo vi al nivel que lo había visto en la liguilla. Alexis también un poquito mal, pero yo creo, y sí le daría mucha de la responsabilidad de la derrota de Chivas a Paunovic, ¿no? Que en el partido bueno hizo lo que no había hecho, a lo mejor porque en los anteriores iba perdiendo y tenía que arriesgar un poquito más que ayer. Cuando meten el 2-0 se vuelve un técnico como todos los demás. ¿Y a qué me refiero como todos los demás? Pues al librito y a cuidarnos y que ya no me metan gol, en lugar de buscar seguir y tratar de anotar el que mataba a Chivas. Estuvieron a punto en una descolgada que se va Alexis Vega con el balón, iban 3 de Chivas y 2 de Tigres, y con eso hubieran acabado, iban 2-0 todavía, y pues pierden el balón de una manera bien infantil, y ahí se les fue el partido. Pero esa era una muestra de que tenías que seguir atacando. O sea, a lo mejor sí, replígate un poco, pero pues juégales al contragolpe, güey. No saques a tus mejores jugadores y te dediques a defender 20 minutos que faltaban, más el agregado casi media hora. Lo mismito que hizo el América. Y otro punto que también quiero hacer énfasis es por qué el bajón que dan los jugadores mexicanos no se ve reflejado en los jugadores extranjeros de Tigres. Insisto mucho, nuestra mentalidad es la que nos derrota. Y yo creo que esa parte fue la que dañó mucho al Guadalajara ayer. Esa mentalidad de decir, voy ganando 2-0 y ya voy a quedar campeón. ¡Ay, en la madre! Si yo no soy capaz de ser campeón, ¿cómo le estamos ganando a Tigres? Vamos a hacer, y se empiezan solitos a ser chiquitos. Y yo creo que eso fue Paunovic y fue la mentalidad de un equipo como Chivas, que yo lo dije desde el principio del torneo, esos jugadores tienen la calidad para llegar a las finales como lo hicieron en este torneo, y nada más les falta eso, ¿no? Apuntalar un poquito su defensa y seguir con su proyecto. Yo creo que es muy buen proyecto y ojalá que no se dediquen a comprar, como va a ser el América, que ya estamos comprando por todos lados, y mejor que le den salida a su cantera, porque yo creo que sí tienen jugadores más capaces que el Pollo Briseño, y pues igual por ahí alguien que sean los recambios del Piojo, de Alexis y del Pocho, ¿no? Porque también el Piojo Alvarado por ahí se me cayó en un ratito, estaba dando un buen partido y de repente se desapareció. Esos son mis comentarios, ¿no? Por el partido de ayer, que yo la verdad, yo era de los que suponía que Chivas ya tenía amarrado el campeonato y que había que aguantarlos lo que restaba del año para, pues, como campeones, ¿no? Pero bueno, ganaron los Tigres, bien ganado, y reconocimiento a jugadores que me cantan mal, pero que sacaron esa experiencia y ese buen Pizarro, Nahuel, que me cae como patada en el hocico, y Aquino, ¿no? Que fue otro de los que ayer se aventó un partidazo, igual que Córdoba, bueno, ayer los Tigres la verdad es que sacaron la casta. Ese es mi comentario, y pues felicidades a los campeones, ¿no? Carlos, Cheche, ¿quién de los dos? Yo en desacuerdo con Javier de esa parte de Alexis Vega. O sea, se me hace un jugador demasiado inflado, así como también a veces o apenas en la liguilla coincidí o acepté lo que decía de Henry. Es otro igual, o sea, Alexis Vega ser el mejor pagado de Chivas, uno de los mejores pagados de la liga, no lo demuestra, o sea, se lesiona más y sale más en conciertos y todo que lo que ha demostrado en la cancha. En la cancha no ha pesado, con Toluca nunca pesó, con Chivas no ha pesado, es la única final que llegan, y él sin ser figura, porque realmente han sido figura en esta liguilla otros jugadores que Pocho también, se me hace que les quedó de ver a Chivas, y creo que la suerte en algún momento se le tenía que acabar a Chivas, ese factor suerte que desde el partido con Monterrey, siendo muy superior Monterrey, ganó Chivas, en varios encuentros tenía el factor suerte. Ahora creo que se confiaron de más, creo que igualan en nivel a la Cruz Azuleada de Cruz Azul contra América, que le sacó la Copa con 2 goles igual de diferencia, pero sí creo que gran peso tienen tanto los jugadores como Paunovic. Lo que decía Mauricio, venía haciendo los cambios
así ya sistemáticamente en los juegos, en liguilla, pero es que llega un momento en que el entrenador, y eso lo aprendimos con el América y el Tano, que no aprendió en 3 semifinales, esa parte que la liguilla no puedes jugarlo como lo juegas en los demás partidos, o sea, y menos en una final. ¿Cuándo van a entender que la mejor defensa es atacar? ¿Cómo vas a esperar que un rival como Tigres, sabiendo de su capacidad, de sus jugadores, al minuto 57 te eches para atrás, saques a tu mejor hombre, como dice? Para mí no es estrella Alexis Vega, le pesa la camiseta, pero creo que para cualquier defensa es un foco a atender, ¿no? O sea, lo vimos con Guiñac, bien dice Javier, falló 2 o 3 que pensabas o hacías suponer que algo había ahí raro, porque Guiñac no fallaba esas, pero es un jugador que, por ejemplo, el Pollo Briseño, aunque no las metiera, está al pendiente. En que el Chiquete está al pendiente, o sea, es un jugador que mínimo te jala dos defensas con la mirada. Y creo que Alexis Vega, eso significa para Tigres, o sea, si lo hubieran dejado es diferente, aunque no esté bien futbolísticamente, pero es un referente que tienes que cubrir, y creo que en esa parte Paunovic sí se equivoca por esos cambios que hizo, luego sacar a Alan Mozo cuando era de los que mejor estaba jugando, si fue por desgaste físico está bien, pero también metes a un viejito de 35 años como el Chapo Sánchez, que Alan Mozo cansado te corre lo que te corre Chapo Sánchez, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas luego la riegas y exhibes a un jugador como Pavel Pérez en meterlo 20, 30 minutos, cuando no es la culpa del chavo, es la culpa tuya como entrenador, si no lo viste concentrado, si lo viste temeroso, si planteaste algo con él en la cancha y no te funcionó, pues fue tu error al meterlo y después sacarlo, ¿no? O sea, creo que para mí esas dos, y más en ese discurso que decía Paunovic, que la mentalidad, que sí estaba consciente de la parte mental de los jugadores y psicológica, y que no haya diagnosticado ese comportamiento de Pavel en ese, desde que llegas al entrenamiento, o sea, desde ahí vas midiendo a los jugadores con todo el estadio lleno. Esa parte creo que se equivoca en el partido más importante, y para mí lo de Tigres, coincido con Javier completamente, los 5 jugadores que más caen gordos son las estrellas de este equipo, le han dado 5 títulos. Nahuel creo que otra vez siendo figura, y un Guiñac que es inspiración para los jóvenes mexicanos, ¿no? O sea, es de destacar eso, que un chavo como Córdoba quiera ser como él, y no hay ningún referente mexicano por el cual un joven mexicano quiera ser como él, ¿no? O sea, es algo simbólico esas palabras también de Lainez. Creo que necesitamos jugadores que sean referentes, y ayer Chivas con 11 mexicanos, Tigres con casi la mitad del equipo mexicano, y pues pesaron más los extranjeros que los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí los jugadores mexicanos necesitan elevar su nivel, porque al final de cuentas por Tigres metió gol Iñak y Pizarro, ¿no? El que les da el título. Entonces esa parte creo que los jugadores mexicanos tienen que seguir motivados, y ojalá este verano sea un buen torneo para la selección. Jesús. Bueno, yo también, referente al tema de Alexis Vega, yo sí concuerdo con Javier, porque hay jugadores que con la simple presencia aportan lo que jugadores que no tienen un peso específico en su equipo, ayudan al equipo mentalmente a que saben que es el jugador diferente, al que saben que los compañeros de Alexis Vega saben que él es un jugador diferente, que en cualquier momento puede hacer una genialidad, y aunque Alexis estuviera cansado o tal vez hasta lastimado, no lo sabemos, para mí sí es un jugador diferente, que te puede con una genialidad proyectar hacia el frente o hacer algo que diferente a lo que vienen haciendo los compañeros, ¿no? Aquí el tema de los técnicos, Javier, que siempre son muy alineados al librito, ¿no? Siempre se
se inclinan mucho por lo que el libro diga, pero yo creo que aquellos que llegan a ser temerarios y que contradicen al libro, pues también tienen su intuición y tienen su forma de ver el fútbol diferente, son atrevidos y cambian el ritmo de un partido y el rumbo de un partido. El libro te va a decir, échate para atrás, pero no, o sea, tienes que también hacerle ver al libro que no es lo fundamental, tienes tu idea y tienes tu intuición, la cual te lleva a ser diferente. Los técnicos exitosos son los técnicos arriesgados. Aquí lo que yo creo es que todo lo que digamos nosotros desde nuestra humilde opinión, pues ahora sí que es hasta ahí, ¿no? Sin conocimiento de causa. Las circunstancias de estar en el juego, en el estadio, en el momento, en el minuto que va rodando la pelota, nos hace ver algo muy diferente a lo que el técnico tiene, digamos, planeado para el transcurso de su juego y de su táctica para ejecutarla en el campo, ¿no? Yo me quedo con una sensación de que yo vi unas Chivas por momentos apáticas, e incluso unas Chivas faltas de intensidad, y provocaron que Tigres en el segundo tiempo tomara la pelota, hiciera su juego, que Chivas entrara en el ritmo de Tigres, y con toda la experiencia y con todo el buen fútbol que despliegan sus jugadores, les hicieron ver una realidad de la cual honestamente pues habían salido bien libradas, como bien lo dice Carlos, pues mucha suerte por momentos ante Monterrey, Atlas, incluso América. Son situaciones en las que aterrizaron a Chivas. Creo que Chivas fue un globo que se fue desinflando y toparon con Tigres, que sí supieron hacer su chamba, que sí supieron responder a pesar del 2-0. Creo que es fortuita o son circunstancias terribles para Chivas. Los dos yo los llamo errores, porque una es circunstancial completamente, la mano del defensa, pues obviamente él brinca, pero claramente se ve que le desvían la trayectoria. O sea, si no le desvían la trayectoria, él cabecea y saca la pelota, pero al desviarle la trayectoria y extendiendo el brazo, separándolo, pues de una manera, te repito, fortuita, les cae el penalti a Tigres en el momento en que más lo necesitaban. Fue algo muy preciso. A partir de ahí Tigres no aflojó y hizo su fútbol, y la verdad es que hizo ver malas Chivas por muchos lapsos, y agrégale los malos movimientos de Paunovic, ¿no? Yo creo que es una como cadena de circunstancias que derivaran en que Tigres lograran salir avantes con un ímpetu y con una convicción y ganas de salir campeones, porque la verdad es que a pesar del 2-0, repito, supieron levantarse, supieron pelear, supieron hacer su fútbol, y un reconocimiento también a Siboldi, porque creo que algo importante fue el medio tiempo. El medio tiempo es, vámonos a nuestro vestidor y vamos a recomponer, vamos a ver qué es lo que nos dolió en el primer tiempo y vamos a curarnos, vamos a salir a hacer nuestro fútbol. Ahí yo creo que también hay un reconocimiento. Yo he visto algunos videos de Siboldi como entrenador, pero también lo he visto como un motivador que ha convencido a los jugadores a pesar de la adversidad, ¿no? Salieron adelante, hicieron su juego. Yo la verdad es que sí vi un Tigres ambicioso y unas Chivas que se estaban conformando con lo que lograron, que fueron 2 goles, y ya, hasta ahí, eso fue lo que les alcanzó. Por otro lado, nada más para concluir mi comentario, que ya no es como tan directo referente a la final, sí hubo una sensación en las redes, en todos lados, una sensación. El fútbol mexicano ha caído mucho, yo a manera de personal así lo percibo. El fútbol ha caído mucho en situaciones de confrontaciones, pues, algunas son absurdas, algunas son exageradas, algunas son completamente fuera de contexto y
y de una realidad en la que había una pugna porque los de Chivas se burlaron mucho de América, y en esta final el aficionado de América quería acomodiar al lugar que no ganaran las Chivas ese 13º campeonato porque los iban a emparejar, pero sí considero, sí creo que se desbordó totalmente, o sea, la verdad es que hubo un bombardeo de memes, de imágenes, de comentarios, o sea, Chivas se burló mucho de América y terminó América burlándose de ellos, digamos, ya no siendo partícipe de esta final, que era concretamente Tigres y Chivas, ¿no? Cualquiera de Tigres que me diga lo que sea, dijeron los de Chivas, ¿no? Pero aquí viene, digamos, la respuesta a lo que se burlaron de la América, ¿no? Como así es lo que le pasa a la América contra todos. Como dijo el Pocho Guzmán, ¿no? El que ríe al último ríe mejor. Yo creo que eso está bien, o sea, esa animadversión desde el punto de vista de aficionados, así en este toma y daca está bien. El gran problema que yo veo es lo otro, ¿no? Lo otro es que el aficionado es tan inmaduro que no entiende a separar las cosas. Una cosa es lo que dice el pendejo de Álvaro Morales y otra cosa es lo que podemos decirnos entre nosotros. Es decir, entre nosotros regularmente nunca te llevas con alguien que no conoces, Sí, ¿no? claro. Entonces, te llevas con alguien y le puedes decir lo que sea, pero el güey lo que hace es habilitar su fama a partir de utilizar a las personas y la gente que le sigue la pinche corriente. O sea, lo ha declarado él y de todas maneras la gente lo sigue haciendo. Entonces, llega un momento en donde tenemos que reflexionar por qué tenemos los medios que tenemos. Se supone que tratamos de quitarnos de la esclavitud de los televisos y los aztecas. Luego, en las redes sociales haces exactamente lo mismo. Pues, obviamente que no se educa el aficionado joven lamentablemente ni siquiera le da para poder analizar cosas mínimas o cosas básicas. Y obviamente que eso, lejos de favorecer a un aficionado que va a ser capaz de exigirle a su directiva, ¿no? El aficionado está siendo manipulado y luego es la afición que llega a los pinches estadios a partirse la madre, y ese es el pinche problema que tenemos y que no nos damos cuenta. Y ayer, por ejemplo, en el de fútbol picante, aún en gente que jugó fútbol, Paco Gabriel de Anda tenía una posición y Jared tenía otra. No es que Jared es más limitado para el debate, y tenía razón Jared, ¿no? La posición respecto a ver, es que dentro de una final pasan muchas cosas. Nosotros que jugamos finales a nuestro nivel amateur, sabemos lo que hay alrededor de la emoción, de que te equivocas en un pinche pase y luego empiezas a fallar el segundo y el tercero, penales, o sea, eso pensamos que no le ocurre al jugador de primera división. Y lo voy a ligar con lo que dijo Carlos. A ver, él afirma que tú como entrenador debes de conocer cuál va a ser la respuesta, en este caso de Pavel Pérez, ante una circunstancia de una final. ¿Cómo lo vas a poder saber si la historia reciente de Pavel es de que como cambio siempre te funcionó, que fue lo que dije? Ahí están los datos. Goles clave que permitió que Pavel tuviera un lugar ya de privilegio al ser el sustituto permanente de Alexis o del Charal Cisneros cuando Alexis estaba lesionado. Entonces, si nosotros no consideramos dentro del análisis la evolución de los equipos durante toda la campaña, y que ahora ya está, y lo hemos dicho aquí, de manera muy científica manejada las cosas, ¿qué es lo que nos dice la historia de Chivas en esta temporada? Que siempre se nos cae el equipo después de tener posesiones importantes de balón y de incluso de presencia de apriete en la zona del adversario. Pero fue la historia de todo el campeonato. O sea, lapsos de fútbol muy buenos de Chivas que no rebasan los 30-35 minutos. Pero el resto del tiempo se le complicó mucho a Chivas mantener ese nivel. Por lo que sea, podríamos entrar en un pinche debate muy cabrón, porque no hay forma de poder determinarlo. Pero esa es la historia del club. Sí, Javier, ya más terminó. Esa es la historia del club. La forma como se presenta en la liguilla es exactamente la misma, es decir, su patrón de conducta siguió siendo la misma. ¿Qué sí fue lo que varió? Su conducta psicológica, que se incrementó en un empoderamiento que pensamos que jamás iba a darse. Ahí sí fue la diferencia. Y concluyo, cuando se habla acerca de los técnicos, que Javier ha insistido mucho en esta parte del Libri, el asunto es que bajo el análisis individual
de los minutos que se corre, del desgaste, que ahora ya lo tienen muy bien medido, mucho más que antes, que si era una pinche cosa cualitativa, ¿no? Y a ver qué chingados, bueno, hay historias de entrenadores de primera división del América o de Chivas, que eran unos pinches cosas de entrenadores que sacaban así el pinche dedito y así dirigían, ¿no? No, pues acá ya está todo un pinche sistema muy tecnologizado y que en ese momento te indica, pues de acuerdo a lo que está haciendo sus movimientos, la velocidad, los trayectos, en qué momento puede venir a la baja. Además, en el caso de Alexis, los últimos 3 días se había hablado de que no iba ni siquiera a iniciar porque tenía un problema de una lesión. En fin, lo que creo es que vale la pena que vayamos construyendo ya no esta forma de análisis del fútbol más superfluo, aunque en el desmadre, ¿no? Entendamos que eso entre la afición, pues hay que darnos con todo. Digo, aquí el amigo Enrique Tenorio se atreve a cuestionar, a discernir su pinche punto de vista, cuando ahorita que, nada más para que se den una idea, del 2000 a la fecha se han jugado 47 campeonatos, 46 de ellos con título, porque hubo uno de la pandemia que no hubo nadie quien lo obtuviera. Tigres ha ganado 6 títulos, Pachuca 6, son los máximos ganadores del 2000 a la fecha. Luego viene Santos, América y Toluca con 5 cada uno. Luego viene Pumas, Monterrey con 4, León con 3, Chivas con 2, Atlas con 2, Cruz Azul con 1, Morelia con 1 y Atlante con 1 y Tijuana con 1. Ese es, si nosotros analizamos, con base en estas cifras, con jugadores experimentados que habían ganado ya 4 títulos, aparte de su perfil psicológico como extranjeros, ahí hay que entrar además al debate, que ahí sí estoy de acuerdo que entremos, porque los mexicanos, ¿no? Un plantel de puros mexicanos no fue capaz de responder aún con la victoria parcial ante una exigencia de 4 o 5 jugadores, que no fueron más los de Tigres, no fueron más. Estamos hablando de 4 o 5 jugadores que pusieron en jaque al equipo de Chivas. Así que, bueno, pues ahí está. Ibas a comentar más, Javier. Sí, respecto primero a lo que yo estoy de acuerdo un poco con Carlos, porque yo entiendo que un técnico no solamente debe saber de fútbol, tiene que ser parte psicólogo, ¿no? Y yo supongo que también en alguna de las materias que les dan como técnicos, pues te tienen que dar las herramientas para que tú sepas leer el estado de ánimo de tus jugadores, ¿no? Eres como un papá de los jugadores. Y además, con esto que comentas de la parte de la tecnología, todavía más, porque te dan datos que antes nos parecerían como de película de ciencia ficción, pero igual hoy te pueden decir, oye, ¿cuál es el biorritmo del Cheche hoy? ¿Cómo anda de estado de ánimo? ¿Cómo lo ves de actitud? Con datos, con datos fríos. O por supuesto que es una ayuda, eso es decir, eso no te va a decir así, pues oye, que no juegue el Cheche, güey, porque aquí dice que hoy es un día malo, porque parecería horóscopo, ¿no? Entonces tomas en cuenta los datos y yo creo que sí deberías tener esa capacidad de leer cuando un jugador no está, lo que acabo de decir. No tienes por qué esperarte una hora de juego para sacar un jugador que a los 15 minutos te das cuenta que no puede ni detener el balón, o que se está cayendo solo, o que de 10 pases que ha tirado, 8 se han ido al contrario o para afuera. Eso es en cuanto al técnico, yo creo, y también creo que hizo bien. O sea, si lo exhibes, ni modo, güey. Te metí, no me estás rindiendo. Esas son las clases de decisiones que yo digo que debe tener un técnico. O sea, es que te metí, es un error mío, güey, porque yo te metí, ¿sabes? Lo corrijo. No estás, cabrón, salte. No me importa que te enojes o que me hagas rabietas o que la gente diga que te exhibí. Ni modo, güey, no estás ayudando y pues vamos, nos meto a otro. Peor es dejarlo, ¿no? ¿Mandé? Peor es dejarlo. Peor es dejarlo. Y fíjate, el otro tema que también hace rato se me olvidó comentar, pero se me hace bien importante, Mauricio, por todo, precisamente por lo que comentas de las redes, lo de Álvaro Morales. Y lo que yo iba a decir es, pues es que hay público para todo, ¿no? Y hay, desgraciadamente, y voy a hacer un comparativo sin ánimo de ofender a nadie ni herir susceptibilidades, con las telenovelas, o con Hoy, o con Venga la Alegría, o sea, para todo hay, ¿no? Hay gente que está viendo la televisión y escucha a la pinche Moni Vidente y a la Misada Mohamed, y en eso basan su vida, en eso toman, con esa información que le da esa gente, toman decisiones para su día a día.
es una desgracia y por eso estamos como estamos. Pero así como está Álvaro Morales, que para mí es un nefasto, dice que le va a la América, pero ese güey es del Cruz Azul, nada más que ahí hizo un cambio porque pues ya lo traían tupido con el Cruz Azul. Pero así como está Álvaro Morales, tenemos a Aldo Farías de Tigres, Alfer Ceballos de las Chivas, güey, que es otro hígado, Enrique Beas de las Chivas, no sé si lo han oído, lo han leído. Puta, no, Gerardo Velázquez del León, o sea, que es de la América. O sea, pero ¿sabes qué? La desgracia es que hay gente que se lo cree o que es igual que ellos, ¿no? Y por el otro lado, fíjate que también algo que me llamó la atención y me dio risa fue porque hablabas de que los memes y eso. En el América lo sufrimos contra 17 equipos, ¿no? Porque, o sea, del que se quejaban de que por qué el América o los americanistas estábamos tupiendo a las Chivas ayer, pues ni jugó el América, ¿no? Pero mira, yo por ejemplo tengo un amigo ahí que le va a Chivas, que en el grupo que estamos jugando contra Juárez y nos mete un gol Juárez y está chingando con Juárez. Y, o sea, contra el que sea, ¿no? Y otros que tampoco voy a decir nombres, pero que le van a Pumas y puta, son los más porristas de las Chivas ahora que jugó América con Chivas. Y son y eso sí, es cuando yo digo, no mames, güey, pues este güey ni siquiera le va al equipo con el que estamos jugando. Y son los que más se meten, ¿no? O sea, son los que más están ahí enchinchando. Yo creo que eso sintieron las Chivas ayer, ¿no? Ayer estábamos en el grupo, que tenemos otro grupo acá en La Obrera, y yo te estuve muy tentado a empezar a tirar memes, porque cuando mi América pierde me tupen, pero bueno, nos tupen a los que le vamos a la América, cañón. Y yo ayer dije, puta, ahorita me voy a desquitar. Pero yo me puse a pensar y dije, no mames, güey, de por sí han de estar que se los caiga la chingada porque perdieron las Chivas. Y yo ahorita todavía voy a ir ahí a chingarlos. Pero luego ya ves que empiezan a comentar y a decir, dije, no, pues entonces sí se la ganaron, güey, ahí les va, ¿no? Pero o sea, es eso, ¿no? Porque lo conozco, porque me llevo, porque también él me lo ha hecho y sabes que te vas a aguantar. Y pues es en un grupo reducido, ¿no? No lo andas ahí publicando en tu Facebook o en tu Twitter y burlándote. Eso para mí no está bien. Porque insisto mucho, América lo sufrimos cada semana contra el equipo que juguemos. Los otros 17 tienen un representante para festejar cuando pierde el América o para especular si gana el América, ¿no? Para decir que compramos el partido. Entonces son esos dos casos, pero más importante es el de los comentaristas, pseudoperiodistas que tenemos en la televisión. No sé si vieron la entrevista que le hizo Osvaldo Sánchez a Lainez ayer. O sea, estás ganando un campeonato, güey. Te pregunto, oye, güey, ¿sí fracasaste en Europa? O sea, no sé qué tiene ese güey en el cerebro para hacerle una pregunta si a alguien que acaba de tener un éxito en su carrera y que es campeón y que está feliz, güey. Y el chavito le contestó a todo dar, Le digo, pues mira, güey, soy fracasado, pero pues soy campeón, cabrón. Así es que si esto es ser fracasado, bien, güey, sí soy fracasado. Pero sí, o sea, lo que yo quiero llegar es como un güey que no tiene ninguna preparación para hacer una entrevista, que ni siquiera, porque yo creo que tenía preparadas sus entrevistas para Chivas, ¿no? Porque, puta, güey, es un hígado ese güey. Cuando lo mandan a entrevistar y dejan a periodistas, que sí son periodistas, pues, por allá guardados porque tienen a Osvaldito Sánchez, güey, ¿no? Que a lo mejor para ustedes de Chivas es una leyenda, pero para muchos mexicanos la verdad es que es un hígado el cabrón. Y es eso, o sea, el resumen es eso, Mauricio. Tenemos en nuestros medios gente nefasta que manipula a la gente, manipula la opinión pública y mete en riesgo eso que tú decías, ¿no? Esa violencia que se genera entre aficionados y que va más allá del fútbol, y eso es lo peligroso, pero es lo que vende. Desgraciadamente, eso es lo que vende, y eso lo vamos a seguir padeciendo mientras se sigan consumiendo sus transmisiones. Por eso, viva la piratería y hay que buscar links y vamos a ver el fútbol con güeyes que no sean nefastos como los que tenemos en nuestra televisión. Aparte de los chingados comerciales, que entiendo que es gratis la transmisión, pero no se puede ni ver el partido de tanto comercial que mete. Esa es mi conclusión, ¿no? Y listo. Quisiera agregar algo a lo que dices, Javier. Bien lo dices, nefasto, pero aparte se te olvidó mencionar irresponsable, porque irresponsablemente emiten comentarios que tienen muchas consecuencias, algunas muy graves, y ya lo dijiste tú. El comentarista irresponsable es capaz de manipular con su dicho a una afición, a una porra, a un grupo de animación o de gente, seguidores de un equipo, que pueden rayar incluso en lo ofensivo, agresivo, y van escalando, digámoslo así, ¿no? Para mí, la justificación de muchos de ellos hablan de que son personajes, que
el tema, por ejemplo, concretamente de Álvaro Morales, que lo estás tocando, ellos hablan de que, no, pues fuera de cámaras es una persona común y corriente, y probablemente sí, pero ese personaje que él está creando, porque también lo hace tal vez Martinoli, tal vez lo hace también André Marín, muchos de ellos, sí me queda claro que basen su estilo y sus comentarios anteponiendo un personaje, ¿no? En la pantalla, pero sí la irresponsabilidad y los alcances que llega a tener lo que ellos digan, pues sí debería de ser como más controlado. Yo no digo que censurado, pero controla lo que dices porque realmente sacas cosas de contexto por querer vender un rating, inflar tu rating de transmisión y todo, pero estás poniendo en riesgo la mentalidad de mucha gente y estás predisponiendo y estás cambiando las cosas para confrontar y para generar violencia. El punto es eso, no debes de rebasar lo deportivo y anteponer una situación en la que ya el fútbol como tal quede en segundo plano y estés ondeando una bandera de violencia y de sacar de contexto todo. Creo que sí, la palabra clave aquí es irresponsabilidad de los que emiten un juicio, de alguna manera irresponsable y de una manera que están confrontando demasiado. Yo por eso hacía ese señalamiento. Te repito, van escalando los memes. Yo decía, ay güey, ay güey, ay güey, o sea, sí era un bombardeo y sí estaban como escalando y de repente la verdad es que tenemos una paciencia que si nos rebasa, empezamos a perder, digamos, esa paciencia y calma y nos volvemos un poco más agresivos y llegamos a tener situaciones incluso ya de diferencias con gente conocida o cercana, que eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Generar diferentes tipos de opiniones ya es un tema, ¿no? Ya hay confrontación o ya hay diferencia de pensamiento, pero ya cuando empiezas a entrar en una cuestión de competencia directa o incluso burla, ya tiene más consecuencias para que haya un confrontamiento, ¿no? Creo que sí los medios nos están perjudicando mucho como aficionados, como gente de fútbol, y creo que nos está rebasando esa parte en la que nos están, digamos, pisando el callo, que nos llegue a doler en ese momento, pero no queremos que nos pisen, queremos pisar, pero que no nos pisen callos, ¿no? Ese es el tema. Ojalá que esa parte en la cual tú ves que dices, qué bárbaro, cómo se están peleando. Es una fórmula que ellos manejan, desde mi punto de vista, pues yo no se las creo, ¿no? Por obviedad no se las creo, porque están detrás de eso, nada más buscan un rating y vender más, ¿no? Ojalá que eso lo regularan un poco, porque sí está como que... ¿no? No, pero bueno, aquí el asunto... a ver, bueno, a ver, Carlos. No, pero, o sea, creo que también la culpa la tenemos los aficionados por consumir ese producto, ¿no? O sea, porque yo me considero, hace como 8 años empecé a cubrir en cancha el fútbol, América, Pumas, y obviamente te vuelves un apasionado todavía más por este tipo de partidos tan pasionales que vives en la cancha, te contagias, y me volví un fiel televidente de La Última Palabra y fútbol picante, pero es que estamos hablando de elencos a elencos, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, una mesa con Gómez Junco, con De Anda, con el propio... José Ramón, hasta el Chelis en cierto momento, Juanime también, creo que es rico aprender o al menos ver diferentes tipos de opinión que pueden estar bien o no, pero es hablando de fútbol. Pero ya ves, cuando ves a personajes como en La Última Palabra, como Alex Blanco, como ahorita el chivarmano Ceballos, cuando ves en la otra televisora Álvaro Morales, ves al propio Pietrasanta en algún momento que le sigue la corriente, o sea, creo que ya pierden el enfoque de lo que es un programa de análisis deportivo. Entonces, ahí también es la culpa de nosotros los televidentes de seguirlos viendo. O sea, porque, por ejemplo, ayer, como bien dicen, no tenían
yo nada que ver eso porque no es mi equipo, pero a final de cuentas quiero ver un análisis serio, ver los festejos de ambos, o sea, lo que te genera el fútbol es muy emocionante, pero cuando le cambias a uno y en la última palabra está Mendoza dándole Kleenex a Yayo de la Torre, y que de todas maneras él sí se atrevió y le encaró y le dijo, ándale, haz tu show, haz tu momento de felicidad. O sea, es cuando ya ves y dices, bueno, ¿qué hago haciendo? ¿O qué estoy viendo esto a las 11 de la noche? Nada más para ver puro circo, ¿no? Le cambias al otro, igual Jared y otros más hablando. O sea, creo que esa parte está en nosotros los televidentes de seguirlo viendo, porque a final de cuentas Álvaro Morales tiene la razón. O sea, usted con sus números de rating, él hace su personaje que le da dinero a la empresa. Así es, y por eso está ahí. Y que él gana ese dinero en base a su personaje. Entonces, creo que a final de cuentas los que nos enganchamos a veces somos nosotros como aficionados. Yo siempre creo, y como dice Javier, el ser americanista te hace de piel gruesa, o sea, desde que eres o decides decirle a la América, sabes que tienes una burla cada 8 días, ganes o pierdas. Si ganas, es que es un simple partido, ¿no? Si pierdes, es que te ganó el Mazatlán o te ganó Juárez. O sea, ese tipo de cosas siempre están y tienes que aprender a vivir con ello, pero creo que esa burla entre, como dice Mauricio, entre amigos, entre conocidos, es rico porque es algo que le da pasión al fútbol, pero hasta cierto límite, obviamente. Contacto, exacto. Nunca sobrepasar la violencia verbal ni física. Creo que eso sí debe de estar dicho o entendido, de que a mí me gustan los memes porque tanto para América como para Chivas son, hasta a mí de hace 8 días, estás en un momento en que no quieres saber nada, ¿no? Te encierras, te apagas todo y te pones a tristear solito en tu cama y ya. Pero ya al día siguiente ves todos los memes y, o sea, pues sí te dan risa, aunque sea contra tu equipo, pero te dan risa porque es algo que, como dice Javier, a mí no me dan risa, a mí sí me hacen encabronar, pero bueno, pues hay que aguantar. En tu chat tienes a 3 de Chivas, ¿no? Pero tienes a 10 de otros equipos y te están moleste y moleste y moleste. Y dices, bueno, precio. Pero lo importante es saber en qué momento vas a disfrutar de este intercambio de memes y todo eso, y en qué momento estás analizando con seriedad las cosas, porque el problema es ese. Uno de los grandes temas pendientes que tenemos como sociedad es aprender que nadie tiene la verdad absoluta, pero que sí hay datos irrefutables. Ese es el problema. Es igual que en política. Es como ahorita, ¿qué vamos a discutir respecto a el número de torneos que tiene de Liga el América o Chivas? Es que no hay discusión, si el número es 13 y 12, o sea, punto. El asunto no está ahí, la discusión, porque luego empezamos a una discusión de carácter cualitativo, que el otro día contigo, Carlos, la estuvimos discutiendo, y que, por ejemplo, siempre estuvo, no es que diga yo que esté bien o mal, siempre estuvo en duda lo del torneo PRODE, porque el gran problema es que la propia pinche federación, de entrada, tenemos una federación poco profesional en donde sus estadísticas no concuerdan con los hechos, en donde tú puedas decir, desde que inició el fútbol profesional, hay datos certeros de cómo se fue dando todo el desarrollo del fútbol. Eso no existe, ¿no? Se ha venido profesionalizando paulatinamente, pero la realidad es esa, y entonces se empiezan a confundir entre unos campeonatos con otros, y todo esto va en perjuicio de tener los datos que son incontrovertibles. Y eso nos pasa igual en política, ¿no? Entonces tú tienes a un cuate que en la mañanera tiene otros datos, aunque dentro del propio gobierno, esos datos que él dice que tiene otros, pues son los que están dando a conocer. O sea, ¿cómo discutes algo que no tiene discusión? Pero es que también, como dice Javier hace rato, o sea, tienes que partir de que
ahora ya todos los títulos del América son cuestionados. O sea, era lo que te comentaba ese día. Ahora parece que América, todos los de Liga, los de Copa, los de Conca Champions son robados. O sea, cuando demos ese salto de comprender que lo hablábamos en los programas del arbitraje, hay arbitrajes a favor y en contra. Hay arbitrajes que a Chivas en el 2017 le favorecieron con un título. A Cruz Azul seguramente también lo han de haber favorecido, a Pumas, a América, a León, a todos. Pues si realmente entonces metamos la pelea o la discusión en otro lado, ¿cuántos realmente por fútbol tiene cada equipo? Porque entonces porque no nada más, a mí lo que no me gusta es que todos los 17 equipos a la América siempre le han ayudado porque... Pero a ver, es que ya también en esa discusión... Pero tú dices, ok, ¿dónde están los documentos? En esa misma discusión yo te decía, y lo he dicho 1000 veces, el problema de la América no es el equipo de fútbol. Es que, a ver, ¿cómo chingados cómo voy a discutir yo? Y he reconocido los grandes planteles que ha tenido el América, o los grandes jugadores. Es que son cosas diferentes. El problema con el América fue la manera como surgió, la manera como lo agrupó la televisora, la manera como han manejado la federación. Esa es la pinche discusión, que no es nada más que una falta de transparencia y que... Pero ¿por qué entonces los dueños, lo acabamos y al rato vamos a hablar de eso, ¿por qué los dueños de Chivas, Tigres, Monterrey, los otros 17 equipos que se quejan, no toman cartas en asunto para darle el poder a esta televisora? A ver, nadie, cuando menos, ni de la actual administración de Jorge Vergara a la fecha, ¿no? Nadie ha cuestionado eso porque así han aceptado llevar las reglas del juego en cuanto a la propia federación. Pues tan es así que Chivas, de ser de Imevisión, pasó a formar parte de Televisa y es el equipo mejor pagado en cuanto a derechos de transmisión. A ver, no hay que confundir, no hay que confundir el negocio. A ver, no hay que confundir el negocio que es administrado y manejado por estos dueños con lo que la percepción de la afición tiene respecto a la América. Es que volvemos a lo mismo, son discusiones diferentes. Todo el aficionado que no es de la América sabe perfectamente, los viejos, menos los jóvenes, que cómo fue generándose ese equipo, para cuáles fueron sus fines, quién estaba atrás de ello, y luego, si tú lo vinculas a la parte política, en lo que yo te decía, si Televisa fue capaz de poner presidentes de la República, todo, entonces enturbia la imagen del club. Ese es el pinche problema de la América. Mercadológicamente les ha funcionado, porque el ódiame más implica que mucha gente no lo quiere y otra gente sí lo quiere. Esa es la realidad. Pero la circunstancia, por ejemplo, esa final que relata Javier, y lo he dicho aquí, el peor dolor yo he presenciado 4 títulos de Chivas y 5 finales perdidas. Las 5 finales perdidas es la del América, la del Puebla, Necaxa, Pumas y Tigres. La que a mí particularmente me dolió más fue la del América. La de ayer, no. La del América sí, por todo lo que implicó. Pero de las eliminaciones que disfruté mucho, fue esa que le comentó Javier. Esa pinche semifinal en donde vinieron a partir de la madre a la América con todo, a madrazos, a lo que fuese, y los echaron, cabrón. O la reciente, que también fue de mucho valor. Bueno, la pregunta es, 2 eliminaciones en semifinal es igual a una eliminación en una final, pues cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero, por ejemplo, lo de ayer, 2 finales de Chivas perdidas en penaltis, una con Puebla y la otra con Pumas, y un juego contra Necaxa que lo ibas ganando en términos cualitativos, que fallaron hasta que se cansaron. Entonces, el asunto, lo de ayer, yo lo veo normal, porque los otros planteles eran mucho mejores que lo que ayer tenía Chivas. Si a mí lo de ayer me parece que va a ser un buen aprendizaje. Por ejemplo, ayer Mozo ya había jugado una final, sí, ya había jugado final. El Pollo Briseño ya había jugado final con Tigres, cuando él formó parte de Tigres. El Oso González, no sé si jugó con América alguna de las finales cuando estuvo con América. Entonces, no, por ejemplo, no. Entonces, el chavo no tenía experiencia en eso. Nene no tenía. El Piojo con Cruz Azul sí tenía. Alexis, no recuerdo si jugó con Toluca alguna de las finales. No sé si... No. Entonces,
Ya cuando empiezas a analizar en frío, dices, bueno, pues tenemos un pinche plantel inexperto en jugar en las pinches finales y te enfrentas a unos güeyes ya huevudos con 4 finales a cuestas, pues la lógica era de salir derrotados. Pero eso no quiere decir que no te duele, son cosas diferentes, pero el análisis creo que hace lo más profundo.